y aquí me encuentro esta vez solo, que mi esposa está en estos momentos en Estados Unidos, está allí con nuestro hijo mayor que está estudiando allí, y por eso vengo solo, y me hubiera encantado haber venido con ella y ella también para estar aquí, pero bueno, confío que si nos encontramos en otro momento pronto, que no vendré solo, que estará ella. Quiero pedir, por favor, que busquemos el pasaje que hemos leído juntos en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Mateo 12, en el versículo 38, empezamos a leer sobre uno de los muchos encuentros que tuvo Jesús con los fariseos, con los escribas, con estos líderes religiosos de los judíos, y vienen ellos pidiendo señal. Ahora, cuando leemos esto, quizás para nosotros nos extraña, porque decimos, bueno, ¿y por qué tanto afán de pedir señal, pedir señal? Bueno, recordemos por un momento que los mismos 12 también pidieron señal, le preguntan, Señor, ¿cuándo es el tiempo y cuál es la señal de tu reino? O sea, es una cosa que tenían ellos en mente, que cuando llegaba ese momento de Mesías, habría señal, habría manifestación de Mesías. Ahora, no nos engañemos. No estoy diciendo que en todo momento hay pues milagros sorprendentes, que entendemos que Jesús hizo milagros, pero no hizo milagros porque Dios siempre está haciendo milagros. Cuando leemos la historia bíblica, encontramos que los milagros bíblicos están de forma muy densa en ciertas porciones de la Biblia. O sea, vemos en los tiempos de Moisés pues una manifestación del poder de Dios. Luego después vemos en Elías, en el tiempo de Elías y Eliseo, otra manifestación de los milagros de Jesús, del Señor. Y finalmente en los tiempos de Jesús y la primera generación de la Iglesia también, una vez más, una manifestación. Ahora, tampoco quiero que nadie me malentienda, que tampoco estoy diciendo que Dios no hace milagros, porque Dios hace milagros. Lo que estoy diciendo es que no debemos pensar que en cada día, pues, una persona se levanta y sana a una persona. Dios sana a personas, Dios sigue haciendo milagros. Pero cuando vinieron y preguntaron a Jesús, y los mensajeros de Juan el Bautista, si recordáis, Juan estaba en la cárcel y manda a sus discípulos para preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Jesús contesta, mirad, los ciegos ven, los cojos andan. O sea, estas manifestaciones del poder de Dios era la señal de que efectivamente Jesús era el Mesías. Problema, los fariseos no podían verlo. Por muchos milagros que le rodearan, ellos vienen y dicen, Maestro, deseamos ver de ti señal. E incluso si continuamos adelante en el capítulo 16, es ofensivo, porque vienen con la misma pregunta. ¿Qué señal nos muestras? Y dice, ¿por qué es ofensivo? Porque en el capítulo 15 tenemos la alimentación de los 5.000. Yo si fuera en el lugar de Jesús, cosa que ni imagino, pero mi carne diría, ¿qué? ¿Quieres ver más? Acabo de alimentar a 5, ¿qué queréis? Pero notamos que en este momento, cuando piden señal, el Señor les reprende con estas palabras que hemos leído. La generación mala y adúltera demanda señal. Sobre todo, la generación mala y adúltera demanda señal cuando están rodeados de señales y no lo quieren ver. Y siguen diciendo, ¿pero qué más? ¿Pero qué más? Vale, sí, ¿pero qué más? Entonces Jesús les llama, y es fuerte lo que les llama, una generación mala y adúltera. Y dice, pero vais a recibir una señal que no vais a poder negar.
Entonces coge la señal y lo pone en la figura del Antiguo Testamento. Volvemos a la historia de Jonás. Recordamos todos la historia de Jonás, ¿no? Ese profeta que intentó huir de Dios. Momento de consejo: no huyas de Dios, no puedes huir de Dios. Por muy lejos que vayas, estará el Señor ahí donde estás. Pero Jonás intenta huir de Dios y sabemos lo que pasó. El Señor hizo una tempestad en una bola y tiró esa bola sobre el mar, y así un pleno exacto dio con el barco donde estaba Jonás, y al final Jonás pide que lo echen al mar, pensando que así se acaba la historia. Ni Dios ni yo empate. Dios no empata. Y Dios había preparado un gran pez, y el pez traga a Jonás, y 3 días más tarde el pez escupe a Jonás. Y el Señor dice, ¿sabes? Cuando veáis la señal de Jonás, el Hijo del Hombre, que será enterrado, muerto, y a los 3 días resucitará de allí, esta es la señal que vais a tener, y no vais a poder negar esta señal. Digo que no lo pueden negar porque al final tuvieron que hacer algo, porque sabían que algo había pasado. Tuvieron que al final sobornar a los guardias, decir que ellos estaban dormidos cuando vinieron los discípulos para robar el cuerpo. Siempre me he preguntado si estaban dormidos, ¿cómo sabían que habían venido para...? O sea, porque la historia se empeora. O sea, te despertaste, viste a los discípulos robando el cuerpo y volviste y dormiste. No, te levantaste para... La historia no tenía sentido y sin embargo era la única forma que podían intentar, no sé, camuflar lo que era el milagro, la gran señal de Jonás. Bueno, todo eso es introducción para llegar al pasaje que me interesa. El Señor entonces, figura de Jonás, dice, pero quiero hacer otra cosa con Jonás. Así que continúa en el versículo 41 con las siguientes palabras. Los hombres de Nínive, ahora recordamos, Nínive es la ciudad donde fue Jonás después de salir de la barriga de ese gran pez. Los hombres de Nínive, dice el Señor, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Esa frase que nos da el Señor, luego después la vuelve a repetir en el versículo siguiente, en el versículo 42, y dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Y quiero empezar con ese pensamiento porque me llama la atención en esta mañana que alguien podría levantarse en el juicio con esta generación. Ahora, primeramente quiero aclarar que en el juicio final Dios no necesita llamar a los testigos. Cuando leemos esto, casi lo podríamos interpretar como que Dios se pone a juzgar a los pecadores y dice, ¿tenemos alguna prueba contra ellos? ¿Hay alguien que puede dar testimonio contra ellos? Y sería una equivocación muy grande pensar así, porque sinceramente, en el momento del juicio final, Dios no necesita llamar a los testigos porque todos estamos condenados ante Dios. En Apocalipsis nos habla de abrir los libros. Y si empezamos a pensar en un libro donde están escritos todos nuestros pecados, ¿qué necesidad hay para testigos? Menos mal que Apocalipsis nos habla de otro libro, no de buenas obras, sino un libro donde están inscritos los nombres de los que han puesto su fe en el Cordero de Dios, y es, de hecho, nuestra única confianza ante el juicio de Dios. Nuestra única esperanza es que cuando se abra este libro y se dice, sí que está escrito tu nombre, sí que te conozco. Esa es nuestra esperanza. Es triste que el mundo sigue con este pensamiento de una gran balanza en que, bien, se pone todas las buenas obras en un lado y se pone todas los pecadillos al otro lado y más o menos si sale bien, pues entonces entras.
Y eso no es bíblico, eso no es la verdad, eso es un engaño, diría directamente de Satanás, para darnos confianza en nosotros mismos en vez de confiar en el Señor. Pero nos dice que levantarán, es interesante la palabra, se levantarán en el juicio con esta generación, no contra, sino con esta generación. O sea, en la escena del juicio se levantarán de repente los hombres de Nínive, y cuando el Señor condena a esta generación, los hombres de Nínive dirán, es así, es verdad esta condenación. ¿Por qué? Nos dice aquí, sencillamente, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Esa historia realmente es sorprendente. Bueno, toda la historia de Jonás, a mí me encanta la historia de Jonás. Es una pena que muchas veces Jonás se queda relegado ahí para los niños. Automáticamente cuando hablas de para los niños, ¿no? Estuve trabajando en un proyecto sobre Jonás y alguien me dice, ¿en qué estás trabajando? Bueno, es sobre Jonás. Dice, es para los niños. Digo, no, es para todos. Porque Jonás tiene un mensaje precioso para nosotros. Pero lo que llama la atención de Jonás es que viene y predica lo que es un mensaje de juicio contra Nínive. Por lo que sabemos históricamente de esta ciudad, Jonás no tendría que haber salido de esta ciudad con vida. Le tendrían que haber cogido y haber matado ahí mismo, porque eran un pueblo brutal. Y sin embargo, lo que ocurre es que de repente ves gente llorando, gente orando, gente pues clamando a Dios, y resulta que se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Por lo tanto, empezamos y decimos, lo que está haciendo Jesús es muy interesante. Él ha llamado a una generación, los ha llamado mala y adúltera. ¿En base de qué? Dice, os voy a decir. Mira, cuando Jonás predicó en Nínive, ellos escucharon el mensaje y su reacción era arrepentimiento. Somos pecadores, hemos pecado contra este Dios y merecemos ese castigo. Y el Señor dice, mira, cuando yo condene esta generación, se levantará una generación de hombres que dijeron, es verdad, vosotros tendríais que haberos arrepentido porque nosotros lo hicimos. Vino Jonás y nos predicó y nos vimos pecadores y nos arrepentimos ante ti. Pero continúa y nos habla de otra historia. Nos habla de una historia quizás menos conocida para nosotros. En el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Ahora, ¿quién es esta reina del sur? ¿Recordáis a esta figura? Esa mujer de Seba, o sea, ya tenemos el nombre del reino aquí, sencillamente nos dice del sur, pero nos dice la historia en segundo de Crónicas, capítulo 9. Bueno, vamos a buscarlo, ya que hablamos de ella. Segundo de Crónicas, capítulo 9, leemos la historia de esta reina del sur. Estoy en primero y por eso no encuentro el versículo que busco. Nos dice el versículo 1, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. La verdad es que tenemos esta mujer que aparece aquí, en estos primeros versículos del capítulo 9. Luego después aparece también en Reyes, también el relato sobre este evento, y realmente es una escena que nos puede pasar y ni nos damos cuenta de ella. Una mujer que aparece en un momento y desaparece, y fácilmente nos olvidamos de ella. Pero el Señor no se olvida de ella. Y el Señor dice, mira, en el juicio con esta generación,
no solamente se levantarán los hombres de Nínive, sino que también se levantará la reina de Sabá, la reina del sur. Fíjate, ni tenemos su nombre, ni sabemos nada sobre ella en cuanto a efectos personales, pero se levantará. ¿Por qué? Aquí tenemos la historia. Ella escuchó de la fama de Salomón. Le iban llegando noticias de este rey que estaba ahí en Israel, que es increíble. Sus edificaciones son impresionantes. Su conocimiento no tiene par. Y las noticias van llegando, y esta mujer tiene la misma reacción que muchas veces encontramos en nosotros o en nuestra generación, en que escuchamos noticias y decimos, no puede ser, no me lo creo, no hombre. Y ella dijo, no, esto no es verdad, me lo han exagerado, es imposible que haya una persona que haya hecho todo esto. Ahora, ¿por qué dices eso? Lo digo porque es lo que ella confiesa. Si miramos en el versículo 6, ella dice, cuando yo escuché de todo lo que me decían de ti, versículo 6, pero yo no creía las palabras de ellos. La mujer lo dice, es que no creía. Me contaban cosas y digo, no, es imposible, nadie es así. Pero curioso, ¿qué hizo esta mujer? Ahora es muy fácil ser incrédulo. Es muy fácil negar lo que no has visto. Pero ella hizo algo muy interesante. Coge y hace el viaje. Para nosotros decimos, hizo el viaje. No, hizo el viaje de más de 2.000 kilómetros para llegar a Jerusalén. Ahora, para nosotros hacemos viajes de 2.000 kilómetros o incluso 5.000 y más. Pero nosotros no lo hacemos con camellos. Yo no sé cuánto tiempo exactamente, pero algunos comentaristas piensan que igual estuvo viajando durante meses y meses y meses para llegar a Jerusalén. Es un esfuerzo increíble. Y no se hizo una maletita para hacer... No, la mujer vino cargada con regalos para regalar a este hombre, si efectivamente era cierto sobre él. Pero viene ella con una procesión detrás de personas. Y llega a Jerusalén y entra a conocer a Salomón. Y cuando empieza a escuchar a Salomón, ¿qué dice? Un momento. Lo que me dijeron no era la verdad. Era solo la mitad de la verdad. Resulta que es el doble de verdad. Es que este hombre tiene más. Y yo no creía. Pero he venido, y ahora que he venido, veo que es verdad. Ahora veis lo que está haciendo Jesús con este personaje. Primeramente dice en el juicio, se van a levantar los hombres de Nínive y va a decir, vosotros sois una generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque os ha predicado el Evangelio y vosotros no os habéis arrepentido. Nosotros nos arrepentimos cuando vino Jonás, pero vosotros no os habéis arrepentido. Y luego después se levanta la reina del sur y dice, es verdad que sois una generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque yo no creía cuando escuché de Salomón. Pero vosotros no habéis creído cuando habéis escuchado de Jesús. Pero yo por lo menos hice el viaje y lo escuché. Y cuando lo escuché le dije, es verdad. Y vosotros, estando presentes en la presencia del Mesías, habéis dicho, ¿y qué señal me das? Prueba quién eres. Entonces, dos grandes temas que realmente son los dos grandes temas de la predicación de Jesús. Arrepentimiento y fe. Son los dos grandes temas del Evangelio. Son los dos grandes temas que nosotros, cualquier cristiano dice, eso describe mi vida. El momento en mi vida en que realmente me vi pecador ante Dios y dije, soy pecador, no tengo ninguna esperanza, soy pecador condenado ante Dios. Y el momento en que me di cuenta de que mi única esperanza es Jesús. Y puse mi fe en Cristo. Dejé todas mis pequeñas obras que intentaba hacer para impresionar a Dios, lo dejé todo y confié en Cristo.
y recibí el regalo de la vida eterna. Recibí el Espíritu Santo que mora en mi corazón y me va transformando en la imagen de Cristo Jesús. Entonces Jesús coge estas dos historias del Antiguo Testamento y las aprovecha para enseñar sobre arrepentimiento y fe, la gran condenación de esta generación y de toda generación. Pero todavía realmente no he terminado porque he saltado la frase más importante de estos dos versículos. La frase más importante es cuando leemos en el versículo 41, y he aquí más que Jonás. En el versículo 42, y he aquí más que Salomón. Qué bonita frase. El Señor Jesús es más que Jonás. Lo pienso y digo, claro que sí. Fijaos que Jonás, cuando Dios lo mandó, Jonás, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella. ¿Qué fue lo que dijo Jonás? A mí no. Yo me voy en la otra dirección. Se fue huyendo de Dios. Pregunto, ¿qué hizo Jesús en cuanto a la voluntad de su Padre? ¿Qué leemos en Filipenses 2? Vemos en Filipenses 2 que tenemos la perfecta obediencia de Cristo, que Él estuvo dispuesto no solamente a venir a este mundo, no solamente a abandonar su estancia perfecta en el cielo, en perfecta comunión con el Padre, y venir a esta tierra. Esto sería suficiente ya. Pero es que se vistió de carne y vivió en este mundo. Y no solo esto, sino se entregó para la muerte. Se vació a sí mismo para entregarse, para morir por nuestros pecados. Y digo, fíjate el contraste entre Jonás y Jesús. Jonás, que intentó huir de la voluntad de Dios. Jesús, que se sometió perfectamente a la voluntad de Dios, siendo incluso dispuesto, estando dispuesto a morir en la cruz, no a manos de los romanos, sino sufriendo la ira de su Padre Santo, que es la ira que tú y yo merecemos. He aquí, más que Jonás. Cuando Jonás llegó a Nínive, predicó su mensaje. Al final, predicó el mensaje que Dios le pidió. Pero interesante cómo lo predica, ¿no? 40 días y os va a fulminar Dios. Y lo voy a ver y voy a pasarlo en pipa. ¿Cómo? Así es como predica. Él predica un mensaje de condenación y con mucho gusto. Lo quiero ver. Quiero ver cómo Dios termine con todos vosotros. ¿Cómo predica Jesús? ¿Recordáis este pasaje en Juan 3? Seguro que todo el mundo recuerda el versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero fijaos en el versículo siguiente. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Jesús no tuvo que venir aquí a condenar al mundo. Jesús no vino con ese afán que vemos en Jonás de voy a predicar ese mensaje de el juicio de Dios. Cristo no vino con ese afán de decir, os va a fulminar Dios, vais a ver, 40 días tenéis y después nada. Vemos que Jesús viene con otro mensaje completamente diferente. Un mensaje de salvación. Ese mensaje que dice, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino más bien vino para buscar lo que se había perdido y para salvar. Y no solo eso, sino que cuando Jonás predicó su mensaje, luego se retira de la ciudad y se hace pues una butaca. No es la palabra bíblica, pero se hace así un sitio para sentarse cómodo, para ver cuando caiga el fuego del cielo, lo va a ver de primera fila. Y cuando no cae el fuego del cielo, ¿qué pasa? Jonás se amarga. Leemos el capítulo 4 de Jonás y vemos a Jonás amargado
pero muy amargado de tal forma que dice, Dios, mátame ya, no quiero vivir más. Es interesante, Jonás ya pasa, es la segunda vez que realmente tiene deseo de suicidio. La primera vez en el mar y ahora en el monte y dice, no quiero vivir más. Quítame la vida, es que yo sabía que ibas a hacer eso. Sabía, por eso no quise venir. Yo creo que es una mentira, él no quiso venir por otro, pero yo no quería ver porque sabía que los ibas a perdonar. Y el Señor no vino con esa actitud. Yo lo noto en Zaqueo. Ay, me encanta la historia de Zaqueo, ¿no? Va Jesús por el camino y de repente para y mira hacia arriba y ahí está un hombre crecido, un hombre que tiene su función en la sociedad, despreciado, pero un hombre subido a un árbol. Seguramente el hombre dijo, nadie me va a ver aquí, yo veré a... Y Jesús para y dice, Zaqueo, ven, baja. Tengo que posar en tu casa. Yo nunca he dicho esta frase. Tengo miedo de decir esta frase. Ir a una persona, sobre todo que no conozco, y decir, tengo que posar en tu casa. Me va a decir, estás equivocado, en mi casa no tienes que posar nunca. Pero curioso, Jesús dice, tengo que posar en tu casa, porque sabía que él había venido para buscar a perdidos como Zaqueo. Y qué bonito cuando están sentados en la mesa. Y Zaqueo expresa este arrepentimiento que dice, mira, sí, todo lo que he robado lo voy a devolver. Y el Señor dice, hoy él también es hijo de Abraham. Esto es un momento de gozo. Pienso también en la historia del pródigo. Ese pródigo, ¿no? que huyó de su casa porque su casa era insoportable. Es su padre, que me molesta mi padre. Quiero irme, quiero disfrutar de la vida. Ese pensamiento que a veces nos viene en nuestra juventud y se va lejos. Y cuando ha gastado todo lo que tenía y cuando vuelve en sí y se da cuenta de lo que había tenido en casa de su padre, decide volver. ¿Por qué cuenta Jesús esta historia? Pues lo sabemos cuando vemos las otras dos historias que cuenta anterior a esta. Primeramente la historia del hombre que tenía 100 ovejas y se pierde una. Y no dice, ¿qué es una oveja? Tengo 99 más, no pasa nada. Esa oveja era problema de todas formas. No, sale por la noche buscando esta oveja y cuando la encuentra, ¿qué hace? Fiesta. Él junta a sus amigos y dice, la oveja que había perdido, ¡la he encontrado! A mí me cuesta entenderlo porque no tengo ovejas, no... Ni me llama la atención tener oveja. Pero ese hombre está emocionado porque ha encontrado la oveja perdida. Y Jesús dice, bueno, por si acaso eres como David y no entiendes de ovejas, te cuento de monedas, porque he tenido algunas monedas. Y dice, la mujer que tenía estas monedas, quizás una prenda de boda, quizás algo que representaba su pureza para llegar al matrimonio, y un día saca esta joya y le falta una moneda. No hace gracia tener un collar con 9 monedas y un espacio en blanco cuando esto dice algo sobre tu carácter. ¿Y la mujer qué hace? Pues 9 no pasa nada, ¿no? Todavía tengo 9 monedas. No, la mujer coge y empieza a barrer la casa entera hasta que encuentra la moneda y luego cuando encuentra la moneda ¿qué hace? Fiesta. Y luego después llega un padre que tiene 2 hijos. Fijaos cómo empezamos con 99, llegamos a 9 y ahora estamos con el 1. Y ese padre que ha perdido a este hijo, cuando el hijo vuelve, cuando encuentra al hijo, ¿qué hace? Fiesta. Un banquete para juntar, para celebrar. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino para buscar lo que se había perdido. Cristo es mucho superior que Jonás. Jonás vino para predicar el mensaje, pero fijaos en el Señor Jesús. Y qué pena que gente a quien Jesús había predicado no se arrepintieran ante ese mensaje. He aquí más que Jonás en este lugar. Pero ¿qué hace con la reina de Sabá? Esto también es muy interesante.
Esta mujer había escuchado de la sabiduría de Salomón y no lo creía, hasta que vino y lo vio con sus ojos. Y el Señor dice, he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, primeramente pensad en esto. ¿Cómo llegó Salomón a ser este rey tan sabio como lo conocemos en las Escrituras? ¿Es que nació así? ¿Era así de nacimiento? Y la respuesta es para nada. Este Salomón, cuando entró en el reino, lo primero que encontramos de él es que Dios se le presenta y Dios le ofrece, pide lo que quieras. Y Salomón mira y dice, la verdad es que, ¿cómo voy a ser rey sobre este pueblo? Vemos la humildad de este hombre joven que dice, yo no sé qué hacer, es demasiado grande para mí. Entonces hace su petición, dice, pido que me des sabiduría. Me hace pensar en Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a la universidad? Pídesela a Dios, que da libremente a todos. Así que tenemos el comienzo de la historia, es que Salomón no es sabio y pide y Dios le da. Ahora os pregunto una cosa, ¿el Señor tenía falta de sabiduría? Qué bonito cuando leemos en 1 Corintios que Cristo es sabiduría de Dios, es poder de Dios, es que es sabiduría, no es que necesita o que Dios le da, es que es directamente sabiduría. Luego pienso en este Salomón y sobre todo pensando en él, ayer miramos Eclesiastés, este libro que nos habla de cómo vivir esta vida, esa filosofía de vida. Y digo, Salomón es un hombre muy sabio y leemos su libro y su libro es la inspiración, o sea, es la palabra de Dios, pero vemos mucha sabiduría en este libro. Pero tengo que ser honesto y deciros, Salomón es un hombre con sabiduría, gran sabiduría, pero una sabiduría imperfecta, una sabiduría que no es completa. Nos dice que era el más sabio, pero era un hombre. Y pienso en el Señor Jesús, y digo, el Señor Jesús no es un hombre sencillamente con mucha sabiduría. Me encanta la frase en Colosenses, tenemos que leerlo. En Colosenses 2, versículo 3, nos habla de la gran sabiduría de Cristo y nos dice así, Colosenses 2, 3, ¿en quién, estamos hablando de Cristo, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Habéis notado la palabra todos? Todos los tesoros. Si me permitís, Salomón tenía unas monedas en el bolsillo. Más monedas que yo y más monedas seguramente que cualquier persona que ha vivido sobre esta tierra. Pero el Señor tenía los cofres llenos. No hay comparación entre la sabiduría de Salomón, que era grande, y la sabiduría que es Cristo, que es perfecta. Pero finalmente, la historia de Salomón es triste, porque teniendo tanta sabiduría, escribiendo proverbios como de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vemos que se casó con mujeres que no creían en Dios y empezó permitiéndoles edificar sus dioses y terminó adorando a los pies de los ídolos de sus esposas. Es una cosa que casi no puedo encajar en mi mente. Pregunto, ¿cómo puede hacer un hombre tan sabio una cosa tan tonta? Pero es que a veces hacemos cosas tontas, ¿no? Yo tengo que tomar un medicamento por una condición física que tengo y una vez tuve que hacer un viaje y, bueno, las cosas que pasan. Yo hice la maleta a última hora, puse las cosas porque siempre pienso que puedo hacer estas cosas, no pasa nada. Yo 10 minutos antes de salir hago la maleta y me voy. Y claro, llego a Inglaterra, ese viaje,
y estoy sacando la cosa de mí y no tengo mi medicamento. No pasa nada, era 3 días que tenía que estar en Inglaterra y ya estoy en casa. 3 días, ¿qué me podría pasar si no tomo el medicamento en 3 días? Bueno, lo malo es que tenía el control médico la mañana después de volver, que eso era lo malo de la... Si no, igual hubiera escapado, pero no escapé. Voy al control médico y mi doctora pues me hace el control y me mide la... Yo tomo medicamento para aguar la sangre, para tener la sangre más líquida. Y me hace el control y me dice, ¿has tenido algún olvido? Digo, bueno, se me olvidó llevar el medicamento y me fui, estuve 3 días en Inglaterra pero yo tomé aspirina. Y mucha aspirina, no sé cuántas aspirina tomé en 3 días, creo que tomé 9, 10 o algo así. Y me dijo estas palabras la doctora, dice, parece mentira que una persona que parece tan inteligente como usted haya hecho una cosa tan tonta. No hay nada como una doctora así honesta que te habla claramente. Yo no sabía qué decirle a la mujer. Digo, sí. Salomón hizo algo increíblemente tonto. Algo que él mismo había dicho a los demás. Guarda tu corazón. Y no guardó su corazón. Y efectivamente de él mana la vida y de él fue detrás de los dioses de sus esposas. Y lo vemos apostatando. Menos mal que entendemos, sobre todo por Eclesiastés, entendemos que él vuelve al Señor después de esta época, vuelve al Señor y se arrepiente de este mal. Pero tengo que decir, la sabiduría de Salomón es imperfecta porque él mismo viola y abandona su sabiduría. Pero tengo muy buenas noticias para vosotros en esta mañana. Cristo jamás viola su propia sabiduría. Cristo jamás abandona su sabiduría. Es que es sabiduría y nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué bendición saber! He aquí más que Salomón en este lugar. Yo predico este mensaje en esta mañana, hermanos, primeramente porque quiero exaltar a Cristo. Porque digo, qué bonito es parar a pensar en nuestro Señor. En el momento que lo ponemos al lado de alguien, fíjate, el gran Salomón, es que él que hizo una de las maravillas del mundo antiguo, ponemos a Cristo al lado y no tenemos ahí una comparación, no, encontramos que no hay forma de comparar. El Señor Jesús es lo más excelso que podemos entender en esta vida y primeramente quiero deciros, gloria a Dios por el Señor que nos ha mandado, por el Cristo. Pero también quiero volver a las palabras de la historia de la reina de Sabá. Siempre me ha llamado la atención la forma en que ella habla con este gran rey. Lo encontramos ahí una vez más en 2 Crónicas, capítulo 9. Y esta mujer hablando de todo lo que ha visto, de lo que ella no creía y sin embargo que ahora veía que era verdad. Y en el versículo 7 leemos estas palabras. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. La mujer mira alrededor y dice, ojalá que fuese yo una mosca en la pared que podría estar constantemente expuesta a esta sabiduría. Seguramente los guardias que estaban ahí decían, es mi trabajo, no lo sé. Pero ella lo apreciaba y decía, vosotros no sabéis lo que tenéis, tendríais que aprovecharlo al máximo. Y tengo que volver a la frase, he aquí más que Salomón en este lugar. Bien, lo tenemos como un privilegio abrir la palabra de Dios todos los días y leer y estudiar en ella. Lo tenemos como un privilegio. Lo tenemos como privilegio venir a un sitio como esta iglesia y poder estar semana tras semana, día tras día, escuchando de la palabra, gozando de comunión con creyentes. Lo tenemos como un regalo que es, porque os digo, es un regalo enorme. He aquí
más que Salomón en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. Estamos hablando de Cristo. Y os tengo que decir, bienaventurados los que pueden estar constantemente. Aprovecha cada oportunidad que tienes para buscar al Señor. Tenemos un Señor que es excelso, es grande. No te olvides de lo que es. Seguir y servir a este Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por encima de todo, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, damos gracias que no solamente vino a este mundo, no solamente es un ejemplo de vida, sino vino para predicar un mensaje para que nosotros pudiéramos arrepentirnos y creer en Él. Y queremos aprovechar esta vida espiritual que has puesto en nosotros. Pido, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones y que vuelvas a poner en nosotros ese deseo de buscarte con todo nuestro corazón, que no lo abandonemos, que no lo desaprovechemos y que tú seas glorificado en todo. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues nuestro hermano nos ha predicado un mensaje sobre el Señor Jesucristo